Bueno, es momento de darle la bienvenida a nuestro colega, periodista, comunicador, también músico Martín Duarte, quien está presentando el libro que ven aquí, A donde nos lleven los caminos, una biografía exhaustiva sobre este recorrido de 45 años del emblemático dúo Larbará y Carrero. Bienvenido, Martín, ¿cómo andás? Un gusto visitarlos, como siempre, un gustazo. Bueno, preciosa la estética del libro, ¿no? Preciosa la estética del libro y realmente es un trabajo muy profundo. ¿Cómo surge en vos la necesidad, bueno, de hacer este trabajo, ¿no? Que cuenta como desde el origen de la vida de cada uno de ellos, por separado y después juntos, ¿no? Claro, sí, es un matrimonio de 45 años en el plano musical. Yo los conocí a ellos, en primer lugar, como comunicador, como periodista, como les debe haber pasado a ustedes con decenas de veces entrevistándolos. Yo tenía un programa en M24 y en aquel momento decidimos hacer una columna dentro del programa invitando a distintos músicos nacionales a que versionaran canciones. Íbamos presentando de a poquito esas canciones hasta que, bueno, eso se transformó en un disco. Y ese fue como un acercamiento más cercano, más profundo. Y siempre me llamó la curiosidad que no hubiera nada registrado, nada escrito acerca de la vida de ellos, teniendo en cuenta que hoy por hoy es uno de los dúos con mayor trayectoria en nuestro cancionero, que lo han marcado más profundamente a nivel de sus canciones, y que sí existían trabajos de los olimareños, de Pepe y Braulio por separado, algunos escritos de los Zucará, pero ninguno específico del dúo. Y bueno, allá en el 2019 les hice el planteo de la posibilidad de empezar a hacer algunas charlas, que luego, bueno, tomaron un poco cuerpo y forma de libro. Sobre todo en el 2020, la pandemia afectó obviamente muchísimo, en particular a la industria de la música, y hubo muchos recitales que mermaron, obviamente. Y bueno, a mí me permitió avanzar un poquito más en el terreno de las charlas con ellos, agarrarlos un poquito más a disposición. Y bueno, fue prácticamente el trabajo duro, fue en el 2020 y después el 2021. Fueron 3 años de proceso. Bajarlo un poco de la desgrabación y bajarlo un poco al terreno de lo literario. Descubriendo, porque a mí, por ejemplo, me pasa, cada entrevista que les hago es un placer. Son personas muy cálidas, muy amenas, con eso que traen desde el interior y que han sabido también adaptarse a las realidades, a fusionar estilos con otros músicos de nuestro país. ¿Qué descubriste a lo largo de estos años? Nuevo, bueno, digamos, aprendí ¿no? mucho. Yo, en particular, para empezar, yo tengo 45 años, la misma vida del dúo, y en definitiva, las primeras décadas tuve que estudiar, investigar y apoyarme en otros articuladores, productores o músicos que trabajaron con ellos. Como vos decís, son tipos muy cálidos y es difícil encontrar dentro de... Pasa en los medios de comunicación, pero también en la música, gente de la cual todo el mundo habla bien. Me pasó cuando iniciamos ese proyecto del disco, me pasó a la hora de citar a muchos artistas. Como vos decís, yo creo hago como un corte a partir del 2000 con el estreno de Santa Marta, que el estreno de Santa Marta fue acá en Canal 10, en el programa que conducía María Inés Ovaldía en Calidoscopio, que el dúo tenía una columna, y allá por diciembre del 2000 estrenaron esa canción, que yo lo agarro como corte porque creo que a partir de allí empezaron a generar encuentros con otras generaciones. Pasó mucho poner el tema de debate de la globalización sobre la mesa, arrancando un nuevo milenio, pero también les permitió a ellos participar de un Pilsen Rock, por ejemplo, generar encuentros con Grafolita, con No Te Va a Gustar, con La Vela Puerca, con La Murga también. Hoy por hoy tienen el proyecto ese Paralelo 4 en línea. Y como decía Maggie, bueno, intercambiaron y han sabido trascender las fronteras de la música. Pero hasta Lucas Hugo, que tal vez uno puede pensar algo más popular con... ¿no? Aparece en el libro de Lucas Hugo y Chacho Ramos también, que han sido articuladores y llevaron el palo más tropical, si se quiere. Porque además, si no encontré a nadie que no hablara bien de ellos... que no hablara mal. Sí, que no hablara mal, perdón. Trasciende todas digamos, las aristas, la personal, la de artista, la de emprendedores, de la música, ¿no? Como que cubren todas las aristas. Pero vos, me gustaría que nos contaras como el trayecto del libro, porque arrancás por la vida de Mario en Florida, después viene el capítulo del nacimiento en Tacuarembó de Eduardo. ¿Cómo tejiste esas dos historias
bueno, que arrancaron separadas, ¿no? Totalmente, y las arranco separadas. La idea es muy difícil, y volviendo a una de las primeras preguntas que me hicieron, me resultó difícil sintetizar 45 años, porque quedó mucha cosa afuera, ¿viste? Cuando empezás a trabajar ya hilando fino con la editora, perdón, que quedó mucha cosa que me hubiera gustado que estuviera, capaz que da para agregar después. Y es muy difícil trabajar con un dúo que está en plena vigencia, claro. También, porque de hecho ahora se van a presentar el 19 en el Antel Arena y ya van a estrenar canciones nuevas. Mario Carrero tiene una carpeta de canciones, tiene alrededor de 300, 400 canciones ahí, bueno, buscando o pidiendo permiso para entrar, y eso fue dificultoso a la hora de ponerle un punto, un cierre, ¿no? Al libro. Sí tiene un comienzo, como vos decís, donde los presento familiarmente también, y a nivel de la niñez, lo que influyeron en ellos los abuelos, los padres en particular, a la hora de meterse en el terreno de la música. Luego hago hincapié en algunos referentes que ellos encontraban en el camino, también capitulándolo, como el caso del Bocha Benavides en Tacuarembó, Rubén Lena en 33, Mario Carrero, de hecho, cuando sale ese primer disco que ellos editan, un poco por separado, porque el porqué del Arbanoa Carrero, el porqué del nombre, cuando estábamos acostumbrados acá en nuestro país que se le pusiera un nombre ficticio, los olimareños, los Zucará, el Duca Tacuruces, por citar algunos. Ellos los empiezan a nombrar como artistas separados en los primeros trabajos. De hecho, el primer disco Amigos, que comparten con Washington Benavides y con Juan José de Melo, se los coloca como solistas. Los primeros recitales aparecían Mario Carrero y Eduardo Larbanoa como solistas, y los empezaron a presentar, Larbanoa Carrero, juntos, y allí quedó un poco, no hubo un día que empezamos con tal nombre, no. Y bueno, te decía, Rubén Lena tiene un capítulo dentro del libro, Abel Carlevaro también, con la importancia que tuvo la guitarra para la Arbanoa. Y luego, bueno, ya empezó a trabajar con ellos juntos de ese primer encuentro que tuvieron en Paysandú por el año 1973, donde Mario Carrero... Eduardo ya venía tocando con Eduardo Lagos en el dúo Los Eduardos desde Tacuarembó y con esa influencia del Bocha Benavides, pero Mario Carrero participó en un par de certámenes al estilo Got Talent de hoy. Uno fue acá también en Canal 10, ¿no? Sí, un par fueron acá en Canal 10. Uno que conducía Julia Moller en aquel momento, que se llamaba Selecciones Nacionales, que le permitió a Mario Carrero ir en una representación de Montevideo como cantante de folclore a participar de ese certamen en Paysandú en 1973. Y ahí se da el primer encuentro, que es bastante particular, porque con esa mirada por ahí un poco más desconfiada que tenía el del interior con el montevideano. Sí, y está bueno que hagas la anécdota de que la Arbanoa pensó que Carrero era un tira. Ahí está. Entonces, hay que poner que era el año 73, contexto, ¿no? Claro. Se había instalado recién la dictadura, hacía unos meses, era sobre diciembre del 73, y como vos decías, la Arbanoa venía tocando con Eduardo Lagos, y en ese mismo certamen de folclore en Paysandú en 1973 iba a representar a Tacuarembó, y Mario había ganado el programa acá en Montevideo, iba a representar a Montevideo, y la primera imagen, como vos decís, que Larva tiene de Carrero, lo ve llegar con un traje habano, bigotitos y peinado a la gomina. Y el comentario que le hace a Lagos es: ojo con este montevideano que tiene pinta de tira. Y ahí, bueno, después se vinieron juntos y empezaron a tener otras afinidades. También, ¿no? Coincidieron juntos en un ómnibus que quedaron sentados al lado. Totalmente. Ahí ya vinieron para Montevideo, Eduardo, que venía a grabar las guitarras de Las Quemas de Eduardo Arnoyanz. Y bueno, ya encontró una afinidad artística, y luego 4 años después, en el 77, empiezan a tocar juntos. Ahora, Martín, creo que es indiscutible la calidad que tiene este dúo, ¿no? ¿Cuál ha sido la clave del éxito para mantenerse? Porque también vemos muchos dúos de nuestro país que a lo largo de uno decide seguir una carrera en solitario, otro formar de repente otro conjunto. ¿Cuál ha sido la clave de ellos dos? ¿La calidad humana, la calidad en su trabajo, el amor por lo que hacen? Yo creo que un poco de todo eso, y después yo le pondría el nombre de la militancia artística, y tiene un poco el porqué del nombre, a donde nos lleven los caminos del libro. Ellos se plantearon 2 desafíos o 2 objetivos cuando formaron el dúo. El primero era generar un bastión de resistencia artística a la dictadura. Ese fue un primer objetivo que ellos se pusieron. De hecho, hay un capítulo netamente político y social dentro del libro,
donde, bueno, era bravo generar un proyecto artístico en plena dictadura. El dúo nace en el 77, se consolida en el 78 y forman parte de todo ese camino de canto popular, de encuentros que se generaron previo al 85. Y por otro lado, otro de los objetivos, y ahí voy con lo de la militancia artística, fue llegar a tocar en todos los puntos del país. Ellos cuentan en el libro que si no tocaron, pasaron por esos lugares, que nos tienen muy acostumbrados los políticos en campaña, ¿no? De recorrer todos los puntitos. Bueno, ellos se trillaron todo el Uruguay. Festivales, de repente peñas, centros culturales muy chiquititos. Escuelas, lugares... Sí, el compromiso y la solidaridad ha marcado ese camino, ¿no? De 45 yo creo que sí, años. y que lo sostienen, porque viste que a veces pasa que, bueno, sí, empezamos con ese camino y nos desnorteamos o se va para otro lado. Y yo te puedo decir que les ha pasado a ustedes conversando con ellos, ¿no? Pero ellos son de la misma forma que vos hablás cuando bajan del escenario y cuando suben. O sea, pueden sostener abajo del escenario lo que dicen arriba. Y que creo que esa particularidad ha sostenido, y el hecho también de generar un matrimonio artístico, que es bravo también estar 45 años al lado del otro y priorizar el proyecto. Seguramente han tenido diferencias a lo largo del camino, pero en definitiva lo hacen porque quieren y están juntos porque quieren también. Martín, ya tenemos que ir cerrando. A la luz de lo que vos has trabajado, has investigado, has conversado con ellos, con referentes, ¿a dónde lleva ese camino de acá en más? Y yo creo que pongo ese punto suspensivo en el cierre, que es, como les decía, es muy difícil describir hacia dónde va el camino de ellos, el folclore. Hoy por hoy, como folclore, más allá de una categoría antojadiza a la hora de encontrar un disco en la batea de... ¡Qué viejo! Un disco en la batea. De la disquería, ¿no? De hecho, ellos, bueno, pasaron por todos los formatos, ¿no? Tal cual. Pero hoy por hoy se puede decir que son músicos nacionales que hacen una gama muy amplia de... Y yo creo que... y Mario Carrero, ni que hablar. Yo hoy mencionaba al Bocha Benavides y a Rubén Lena, que fueron, entre otros, Víctor Lima también, pero faros a la hora de la escritura. Mario también ha encontrado con a lo largo de los años, ni que hablar, una solvencia a la hora de plantear temáticas que de hecho entre los dos las conversan. Y yo creo que tienen plena vigencia la canción, las que hicieron y las que siguen componiendo. Y de hecho, bueno, es como le decía, nos encontramos a diario con temas nuevos que abordan una mirada, como siempre, social y de lo que pasa en el país. Sí, bueno, ahí es el calibre del arte que hacen, totalmente, ¿no? Que no pierde nunca vigencia. Muchas gracias, Martín. Gracias, bueno, un gustazo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Se consigue en todo el país. Eso, ¿dónde está disponible el libro? Bueno, eso fue otro desafío, de que estuviera en todo el país, a donde nos lleven los caminos, porque sabemos que el dúo tiene una llegada muy importante en el interior. Así que bueno, y el 10 de noviembre están invitados, los vamos a estar presentando en la Feria del Libro, está acá en el Salón Azul de la Intendencia. Gracias. Así que bueno, ya están todos invitados. Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Muy amable. Cerramos por aquí la charla con Martín Duarte, ya pasan 8 minutos de la